Buenos días a todos. Tenemos hoy en el Foro Empresa Pontevedra, subvencionado por el Banco Sabadell, a un invitado que nos va a hablar en general de lo que es la internacionalización y el comercio exterior. Miguel López es nuestro ponente de hoy. Muchas gracias y buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Quería decir que es licenciado en Económicas y Empresariales en la Universidad de La Coruña, con la especialidad de Comercio Exterior, que lo cursó y terminó sus estudios en el año 99, lo cual quiere decir que es un hombre joven, ¿eh? Yo terminé bastante antes. Trabajó desde el 99, desde que finalizó sus estudios hasta el 2007 en el Banco de Galicia, que pertenecía en ese momento al Grupo Popular, que actualmente está integrado ahora en el Banco Santander por los movimientos que hay en la banca, y ya empezó ahí como especialista en comercio exterior. Y durante su etapa en el Grupo Popular, los últimos 4 años los dedicó a ser director de extranjero regional, llevando a su cargo las oficinas de La Coruña, Lugo y Madrid. Después, en el 2007, cambia de entidad a la Caja del Mediterráneo como gestor de empresas, hasta que en la integración de la CAM con el Banco Sabadell, en 2012, retoma su andadura por el sector exterior, como del comercio exterior, llevando la dirección de negocio internacional. Actualmente, del negocio de los clientes de pymes de toda la sur de Galicia, grandes empresas de la zona centro de Santiago, Deza y Barbanza, con lo cual vemos que es una persona que está formada, entrenada y sobre todo tiene una gran trayectoria en lo que es la internacionalización de las empresas, y tanto pymes como grandes en nuestra comunidad autónoma. Bueno, sin más, porque lo mejor es escucharlo, le doy paso a Miguel. Cuando acabe su intervención daremos paso a las preguntas y nada más. Muchas gracias, Miguel. Tienes la palabra. Nada, gracias a vosotros. Bueno, buenos días a todos y, bueno, en primer lugar, bueno, agradecer la asistencia de todos y agradecer a Foro Empresa Pontevedra, bueno, pues la ocasión de poder estar dirigiéndonos hoy a todos ustedes y bueno, pues eso, sobre todo pues en esta situación esperamos en breve no tener que estar utilizando formato webinar y poder estar presentes, como me estaba comentando hace un rato Eduardo, de que estas jornadas normalmente se hacían más interactivas y, por supuesto, en presencia. Bueno, pues ojalá en breve podamos tener esa ocasión y de vernos cara a cara, ¿no? Bueno, un poco el propósito de la reunión de hoy, y voy a compartir con todos la presentación, un momento, es, bueno, pues hablar acerca de exportación. Y dentro de exportación, pues nos vamos a centrar en comentar diferentes medios, diferentes, bueno, consejos, recomendaciones que, bueno, pues nos gustaría compartir con todos ustedes, un poco, bueno, pues para, digamos, mejorar lo que es la seguridad de las operaciones de exportación que pueden hacer habitualmente o que pueden empezar a hacer a partir de ahora. Digamos que son recomendaciones o son, bueno, pues diferentes servicios financieros que ofrecemos en general y de forma habitual, ¿no? Pero es cierto que en la situación actual de crisis sanitaria a nivel global, bueno, pues con una pandemia, confinamientos, bueno, pues en general en determinados países que van y que vienen, es difícil, digamos, pues poder trabajar y exportar con la frecuencia, con la naturalidad con la que lo hacíamos antes, con la seguridad. Bueno, un poco estas diferentes herramientas tienen por objeto, bueno, pues eso, prevenir o mejorar lo que es la calidad de nuestras operaciones y sobre todo que llegue lo que es nuestras operaciones de exportación a un buen fin, ¿vale? Son algunas de esas herramientas que podemos llegar a comentar o llegar a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba Eduardo hace un rato, yo soy director de negocio internacional para una parte de las oficinas de Banco Sabadell Gallego, en el sur de Galicia y en el centro de Galicia. Somos 3 compañeros los que gestionamos lo que es todo el negocio internacional para las oficinas de Galicia, ¿no? Básicamente lo que prestamos es asesoramiento a nuestros clientes, a nuestras empresas importadoras y exportadoras en todo lo que tenga que ver con sus operaciones de comercio exterior. Desde buscar el medio de pago más adecuado para una determinada operación de compra o venta al exterior,
así como buscar qué fórmula de financiación es la más idónea para, bueno, pues para llevar a cabo lo que es esa operación de compra-venta internacional. Y del mismo modo, buscamos diferentes herramientas para prevenir lo que es el posible riesgo en el cual se está incurriendo cuando, bueno, pues existe, en el que se incurre en una operación internacional. Pues hablamos de riesgo en divisa, dado que en muchas ocasiones, bueno, pues incurre en riesgo de cambio, dado que estamos facturando en divisas diferentes al euro, a nuestra divisa habitual. Riesgo país, dado que, sobre todo en las circunstancias actuales de crisis sanitaria, pues en algunos países la situación se ha complicado especialmente y existen diferentes medios para evitar que pues, un posible problema financiero en el país, bueno, pues nos pueda perjudicar. Bueno, pues un poco todo este tipo de soluciones. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de todo ello, más o menos durante lo que son estos 40 minutos que va a durar lo que es la exposición. Y bueno, como comentaba Eduardo, al final de la misma, pues estaremos encantados de atender todas las preguntas que puedan ir surgiendo, ¿vale? Bueno, entonces, lo que es la presentación la hemos estructurado en cuatro puntos, en 4 apartados. Empezaremos hablando de la importancia del contrato de compraventa internacional. Es decir, vamos a analizar lo que es el contrato y vamos a destacar algunos puntos que, bueno, en algún momento no los tuvimos muy en cuenta cuando preparamos los contratos, proformas o pedidos, ¿vale? Y que, bueno, en la situación actual es a lo mejor conveniente tenerlos más en la mente, ¿no? y destacarlos más. En segundo lugar, hablaremos de los diferentes medios de pago que existen en las operaciones de comercio exterior que podemos utilizar y que los bancos ponemos a disposición de los clientes. Y, bueno, vamos a analizar las debilidades y las fortalezas que tiene cada uno de estos medios de pago y cómo podemos complementar estos medios de pago con otras fórmulas como, por ejemplo, factoring internacional, al que dedicaremos nuestro tercer apartado. Del mismo modo, bueno, acabaremos hablando brevemente sobre créditos documentarios y la utilización de garantías internacionales, garantías bancarias, como otro método adicional para, bueno, para mejorar lo que es la seguridad de nuestras operaciones, ¿vale? Solamente comentar, bueno, como al final de las preguntas, si podéis poner lo que es un mute en los dispositivos, pues perfecto para que, bueno, para que salga mejor toda la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, pues como comentaba, vamos a empezar hablando sobre el contrato de compra-venta a nivel internacional. Bueno, lo que es el contrato, ¿vale? Lo vamos a concebir o lo vamos un poco a explicar como si fuese una construcción. Es decir, una construcción en la que tenemos pues varios ladrillos, bloques, piezas que vamos a ir montando y que, como en cualquier construcción, cualquier pieza es fundamental, es clave, unas más que otras, pero es cierto que todas debemos de tenerlas en cuenta porque la ausencia de alguna o que alguna sea más débil, pues puede suponer que nuestra construcción, nuestro contrato, no llega a buen fin. Entonces, bueno, pues pasamos al siguiente slide en el que, bueno, pues destacamos algunos de estos puntos que estaba comentando, de lo que son estos diferentes ladrillos, ¿no? Bueno, vamos a ir comentando uno por uno, empezando por el inicial, es decir, lo que, bueno, pues a la hora de firmar cualquier contrato, empezaremos hablando de la fecha y del lugar de presentación, digamos, o de firma, de celebración de este contrato. Es importante tener en cuenta tanto la fecha como el lugar, lo vamos a ver según vayamos avanzando, dado que, bueno, esto puede tener efectos, por ejemplo, en la ley que se va a aplicar y en el caso de la fecha, pues tiene una incidencia clara en cuanto a pues, plazos de pago, en cuanto a plazos de envío, recepción de mercancías, etcétera, ¿no? Con lo cual, importante tener este dato correctamente señalado. Hablamos de fecha y lugar de presentación. Igualmente, lo que es el objeto del contrato, es decir, tiene que estar claramente definido cuál es el objeto del contrato y, bueno, pues, qué es lo que espera la parte compradora, es decir, obtener una prestación, una mercancía, así como la parte vendedora, que básicamente es cobrar por esa exportación, por esa prestación o envío de una determinada mercancía, ¿no? Pues, todo esto tiene que quedar claramente definido, así como el precio de esa mercancía, es decir, qué se está incluyendo dentro de ese precio, ¿vale? Si incluye algún tipo de muestra, etcétera, ¿vale? Así como lo que son las condiciones de pago. Entonces, en cuanto a las condiciones de pago, vamos a hablar, como dijimos hace un rato, los diferentes medios de cobro que podemos utilizar en exportación. No es lo mismo
cobrar a través de una transferencia, que utilizar un crédito documentario para recibir ese cobro, lo mismo que no da igual cobrar esa transferencia por anticipado que cobrarla dentro de 90, 60, 180 días. Con lo cual, definir correctamente el medio de cobro y, por otro lado, lo que es el plazo es también sumamente importante, ¿vale? Bien, destacamos ahora una serie de, de puntos que, pues en ocasiones a lo mejor no los tenemos tan en cuenta, los pasamos un poco por alto, dado que muchas veces en las negociaciones comerciales con clientes nos centramos más en hablar del precio, en hablar de lo que es la compraventa en sí mismo y, bueno, pues pasamos por alto algunos puntos como, por ejemplo, la ley aplicable. La ley y lo que es la ley que se va a aplicar así como los tribunales en los que se resolvería un posible conflicto, es tremendamente importante que se cite dentro de lo que es el contrato de compraventa. Es decir, el hecho de omitirlo, de que este dato no se incluya, a priori se puede suponer, o podemos presuponer, mejor dicho, que se va a aplicar nuestra legislación, la legislación española. Y esto puede ser así. Pero si, por ejemplo, estoy firmando lo que es un contrato con un señor en Tailandia, ¿vale? Pues sería la aplicación la ley del lugar donde estemos firmando ese contrato. De ahí, como decía antes, la importancia de fijar el lugar de celebración de este contrato de compraventa. Entonces, es importante citar esto, dado que si yo, por ejemplo, estoy firmando con un señor tailandés un contrato en una feria en Singapur, pues en base a su legislación sería aplicable la legislación de Singapur siempre y cuando no se cite expresamente en el contrato qué ley sería aplicable. Lo mismo nos puede pasar, por ejemplo, con un cliente turco. Estamos firmando un contrato con un cliente turco y, según su legislación, en el caso de que no se haga mención expresa en el contrato a la ley aplicable, se aplicaría la ley del lugar donde se produce la entrega de la mercancía. Si la entrega de la mercancía se produjese en Albania, por decir algo, pues se estaría aplicando una legislación que, como en el caso anterior, no es ni la mía ni la de mi cliente. Con lo cual, pues quizás sea interesante y muy conveniente fijar lo que es este punto. ¿Cuál sería la legislación aplicable? Por otro lado, destacar también dentro de lo que son las condiciones generales del contrato, digamos que aquí podemos incluir, entre otras cuestiones, pues cláusulas de resolución anticipada, de cláusulas que incluyan o condiciones tipo pues penalizaciones por envío tardío, ¿vale? Pero hay un punto muy importante que normalmente no se tenía muy en cuenta y que cobra especial protagonismo en la situación actual de crisis sanitaria, que es la fuerza mayor, ¿no? ¿Cuáles son las causas que nos pueden llevar a, pues a esa resolución por una fuerza mayor? Bueno, pues volvemos otra vez al tema de la legislación que se esté aplicando, ¿no? Y en este caso concreto, digamos que lo que es en este caso concreto, como estábamos comentando, lo que es la fuerza mayor, en principio podemos suponer bajo la legislación española, ¿vale?, bajo lo que es el Código Civil español, que se consideraría fuerza mayor todo aquello que imposibilite a una de las partes cumplir con su parte del contrato. Una pandemia, más que no hay posibilidad, es una dificultad, con lo cual, en principio, si nuestro contrato estuviese sujeto a legislación española, pues es probable que los efectos derivados o las dificultades derivadas de la pandemia, ¿vale?, no nos amparen y nos permitan resolver el contrato o buscar pues, aplazamientos en la entrega, etc. De ahí que, pues, volvemos otra vez al hecho de citar expresamente dentro de mi contrato bajo qué legislación se considera esa fuerza mayor e igualmente si esa legislación no considera que una pandemia, una crisis sanitaria sea una causa de fuerza mayor que pueda hacer que una de las dos partes, pues eluda sus obligaciones en el contrato, ¿vale?, pues es preferible, pues citarlo expresamente, aunque citar como causa de fuerza mayor pues la actual crisis sanitaria o los efectos derivados de la actual crisis sanitaria. ¿Vale? Entonces, insisto que esto está muy relacionado con el tema de la legislación aplicable. Habría que revisar si esa legislación que hemos citado en el contrato considera una pandemia, ¿vale?, como causa de fuerza mayor y, si no, citarlo expresamente. Bien, por otro lado, y aquí lo marcamos como uno de las piezas fundamentales de esta construcción, de este contrato, estamos hablando del Incoterm. El Incoterm, recordemos que es una norma privada regulada por la Cámara de Comercio Internacional y, desde 1936 se llevan publicando diferentes normas de los Incoterms
en 2020, en enero, se ha puesto en funcionamiento la última versión, la versión 2020, que la vamos a tener vigente durante los próximos 10 años. Los Incoterms, en principio, van a regular 4 aspectos. En primer lugar, el lugar, la redundancia, donde se va a producir el envío o la entrega de la mercancía por parte del vendedor al comprador. En segundo lugar, va a regular lo que es el traspaso de la responsabilidad de esa mercancía por parte del vendedor al comprador. En tercer lugar, el reparto de los costes y los diferentes gastos en los que se incurre en una operación de exportación por parte del comprador y vendedor, cómo se van a repartir tales gastos. Y, en último lugar, el reparto de las responsabilidades aduaneras, igualmente, en la parte importación, exportación. Es decir, comprador, vendedor, quien se ocupa de tales trámites aduaneros, ¿no? Entonces, hablamos de 4 puntos. Lugar de entrega o de envío de la mercancía. En segundo lugar, citábamos lo que es el tema del reparto de gastos, transmisión de responsabilidad y en último lugar, lo que son los trámites aduaneros. Bueno, esto, lo tenemos citado o recogido en el siguiente slide y, bueno, pues como podemos ver, pues en principio lo que es el Incoterm, pues aclararía lo que son estos 4 puntos. Bueno, realmente ponernos a hablar de Incoterm nos llevaría a otro webinar, otra jornada aparte, con lo cual, bueno, pues invitamos a también a hacer lo que es otro webinar más adelante, estamos encantados de hacerlo. Y, bueno, pues simplemente a continuación citar cuáles son los 5 terms que resultan de la norma 2020. Bueno, pues es un poco un breve resumen que está también disponible en la página web de Banco Sabadell. En cualquier caso, bueno, recordar los puntos que estábamos hablando y que cobran especial relevancia en la situación actual. Por un lado, hablar de los 5 terms, hablar de legislación aplicable y tribunales donde se resolverían posibles conflictos y, por otro lado, de las cláusulas de resolución por fuerza mayor. Bueno, pues digamos que son 3 puntos en los que no fijábamos a lo mejor especial atención, ¿vale? Y que, bueno, pues quizás sea recomendable en las circunstancias actuales que tengamos en cuenta. Y bien, dentro del contrato, dentro de nuestros ladrillos, esos pilares del contrato, hablábamos, por otro lado, de los medios de cobro, de las condiciones de cobro. Y, bueno, pues al hilo de esto vamos a hablar ahora de cuáles son los 4 medios de cobro más habituales que se utilizan en las operaciones de exportación. Bueno, los 4 medios de cobro, aquí tampoco vamos a contar nada especial, simplemente aclarar un poco cuáles son las ventajas o debilidades que tienen estos 4 medios de cobro o pago. Empezamos por las transferencias internacionales. Sin duda, bueno, la mayor parte de transacciones de exportación e importación que se realizan a nivel internacional se hacen utilizando pues, transferencias, ¿vale?, en diferentes divisas, a través del sistema SEPA, a través de mensajería SWIFT y digamos, en qué posición estamos como vendedores si decidimos utilizar la transferencia como medio para reembolsar una determinada, bueno, pues una venta, ¿no? En el caso de que nosotros, como vendedores, recibamos a través de una transferencia y de forma anticipada lo que es el cobro de esa factura, de esa venta futura o de esa prestación que voy a realizar o entrega mercancía, bueno, pues está claro que estaremos en la posición más cómoda y más segura, ¿no? Es decir, yo ya he cobrado. Sin embargo, mi comprador, ¿vale?, estará en la posición contraria, es decir, estará en la posición más débil, dado que ha entregado a nosotros como exportadores un dinero, pero no ha recibido nada a cambio. Con lo cual, bueno, pues digamos, para él es una posición más indefensa. Digamos que nos sitúa en un punto totalmente desequilibrado si lo ponemos en una balanza entre comprador y vendedor, ¿no? En este caso, también a través de transferencia nos podemos pasar al otro extremo de la balanza, es decir, que cobremos como exportadores mediante una transferencia a los 30, 60, 90 días a partir de la fecha de factura, a partir de la fecha de envío de la mercancía o cualquier otro hito que se haya marcado en el contrato. Bueno, en este caso tenemos el inconveniente de que nosotros como vendedores no tenemos el control de ese medio de pago, es decir, la transferencia siempre es iniciada por el comprador, por el importador, y por lo tanto tendremos que estar esperando de brazos cruzados a que éste inicie lo que es el pago. Con lo cual, utilizar esta fórmula de cobro sin acompañarla de otras fórmulas que nos complementen la seguridad de mi operación, bueno, pues puede tener claros inconvenientes, ¿no?
Entonces, lo que son las, bueno, pues entre los medios que podemos utilizar para, digamos, para complementar lo que es el cobro por medio de transferencias, hablaríamos, por un lado, de los seguros de crédito, siempre y cuando pues, nuestra empresa tenga contratado un seguro de crédito que nos dé cobertura a la totalidad de las ventas que realizó a crédito a mis clientes, o bien, pues, un factoring, por ejemplo, o una garantía bancaria. Bueno, de estos dos últimos puntos hablaremos con más detalle, ¿vale? Con la transferencia también existe la solución intermedia, es decir, pues unos porcentajes bastante habituales es cobrar como vendedores un 30% por anticipado. De esta forma tenemos, vamos a decirlo así, agarrado a nuestro cliente para que se comprometa a pagar el 70%. Una fórmula bastante habitual es que ese 70% sea pagadero cuando como vendedores enviemos copia de la documentación de esa exportación a nuestro cliente a través de un correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, esa documentación evidencia que se ha producido ya el envío de la mercancía y, bueno, pues esto, de alguna forma, dado que mi cliente ya ha pagado un 30%, pues es bastante probable que, bueno, pues complete lo que es el pago por el 70% restante. Igualmente, esto lo podríamos combinar con estas otras fórmulas que nos dan ese plus de seguridad, como el seguro, el factoring o las garantías bancarias, ¿vale? Esto respecto a las transferencias internacionales. Vamos a hablar muy brevemente del cheque internacional. Y bueno, aquí la verdad con una clara alusión a nuestros vecinos portugueses que menos ahora, pero siguen utilizando mucho lo que es la fórmula del cheque predatado. Es decir, en Portugal no existe la figura del pagaré, como tal, como aquí en España, en la que marcas un vencimiento futuro y lo que hacen es postdatar los cheques o predatar, como dicen en Portugal, que básicamente es ponerle una fecha de libramiento futura, ¿no? Entonces, emito el cheque, pero realmente le pongo una fecha de libramiento a 30, 60, 90 días o el plazo que se haya pactado, de modo que ese cheque no existiría, ¿vale? Teóricamente hasta dentro de esos 30, 60 o 90 días. Bueno, un poco la misma reflexión que con las transferencias. Es decir, ese cheque yo lo tengo, ¿vale? Pero es cierto que tengo, en este caso, tengo un documento que me permite al vencimiento, a los 30, 60, 90 días, gestionar el cobro de esa exportación, de esa factura, pero es cierto que existen riesgos adicionales a tener en cuenta. Lo más habitual en el caso de los cheques internacionales, citando otra vez el caso de Portugal, es que esos cheques sean entregados en Banco Sabadell, en donde se tenga la cuenta, y nosotros lo que hacemos es una compra de esos cheques salvo buen fin. Es decir, este salvo buen fin, básicamente lo que conlleva es que nosotros como banco gestionamos el cobro de esos cheques y inicialmente en la cuenta practicamos lo que es una fecha valor de 7 días desde la fecha en que se ingresa. A los 7 días ese saldo, digamos, estaría ya consolidado en la cuenta, pero digamos que a mayores aplicamos una retención de ese saldo durante, en el caso de Portugal, 21 días, ¿no? Esos 21 días es un aviso, es una información que damos a lo que, si bien esos cheques que hemos ingresado a lo mejor ya han tomado fecha valor, pueden ser devueltos pasados esos 7 días de fecha valor que decíamos inicialmente. Incluso pueden excederse los plazos de devolución durante los 21 días que practicamos de retención. Es decir, este sistema de compra de los cheques a buen fin no nos permite conocer a priori un plazo exacto en el que los cheques pueden ser devueltos, ¿vale? Con lo cual aquí jugamos con una cierta incertidumbre, dado que si yo, por ejemplo, le vendo a un cliente en Portugal, pues con el mismo ejemplo, y este cliente me fracciona el pago en 3 cheques a 30, 60, 90 días, cuando yo estoy ingresando el tercer cheque y ya han pasado 90 días, ¿vale? Si me viene de vuelta el primero, el que ingresé a los 30, pues puedo presuponer que toda esta cadena de cheques, de predatados o postdatados, van a ser devueltos. Con lo cual, digamos que no es a lo mejor la fórmula más recomendable, salvo que, y citando otra vez el caso de Portugal, tengamos un volumen de negocio pues, bastante significativo y lo que hagamos es pues, abrir una cuenta en un banco portugués, ¿vale? En tal caso, presentamos esos cheques a través del sistema de truncamiento de compensación portugués y ahí sí que ya pues tenemos los plazos de devolución definidos que, salvo error, pero que eran 3 días y al cuarto día, si el cheque sigue abonado en la cuenta, es que ya está efectivamente cobrado, ¿vale? Con lo cual, bueno, esa sería una recomendación como alternativa a la compra de los cheques, salvo buen fin, y la otra sería utilizar la remesa simple, ¿vale? Con lo cual ya nos saltamos al siguiente medio de pago. Es decir,
entregar ese cheque aquí en Banco Sabadell y nosotros lo que hacemos es presentarlo físicamente en el banco del librado. Es decir, si ese cheque fue librado, por decir un ejemplo, en BCP Millennium, nosotros lo que haremos es presentar y enviar ese cheque a BCP Millennium, de tal manera que le mandaremos ese cheque con unas instrucciones, básicamente que cuando lo reciban nos reembolsen el importe de ese cheque, ¿vale? Con lo cual, cuando se entrega el cheque en el banco, no hay ningún abono en cuenta, sino que ese abono se recibe una vez que BCP Millennium, en este caso, reembolsa el importe del cheque. Esta es una solución más segura y, bueno, no conlleva la apertura de una cuenta en Portugal, puede suponer un poco más de engorro, ¿vale? Pero sí que es cierto que es más cara, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues este mayor precio, en principio, bueno, pues nos llevaría a que sea recomendable a lo mejor en operaciones a partir de un cierto importe. Bueno, y hasta ahora, ¿vale? Hemos citado los medios, los que llamamos medios de pago simples. Básicamente, lo que es la transferencia y el cheque internacional. Y ahora vamos a hablar de los medios de pago documentarios, es decir, básicamente de remesa documentaria y de créditos documentarios, que lo vamos a dejar para el final de la presentación. Bien, pues, bueno, pues continuando con esto, vamos a decir que lo que es en cualquier operación de comercio exterior, siempre existe una documentación que vendedor entrega al comprador, ¿vale? Y que el comprador necesita para poder hacerse con la mercancía una vez que sea recibida en el punto acordado entre las dos partes, ¿vale? Entonces, esta documentación, que hablaremos desde lo que es una factura, un packing list, un certificado de origen, un certificado que nos permite, otro tipo de certificados de origen que permita al comprador acogerse a algún tipo de beneficio arancelario, hablamos de Euro 1, hablamos de diferentes, para Turquía hay uno específico también, es decir, para el GSPA, hay diferentes, digamos, certificados que nos permiten al comprador obtener esos beneficios. Pero sobre todo hay un documento, que es el documento de transporte, que es aquel que permite al comprador hacerse con lo que es la propiedad de la mercancía, y es el documento de transporte. Es decir, el resto de documentos son necesarios, pero la llave normalmente está en el documento de transporte. Y más en concreto, si nos vamos a transporte marítimo, tenemos el conocimiento del marque marítimo, el Bill of Lading, que es un documento, título de propiedad, es decir, la persona a quien está consignado este documento de transporte marítimo, este BL, es la persona que, bueno, pues que teniendo lo que es ese documento, se puede hacer con la propiedad de la mercancía. De ahí la importancia de gestionar adecuadamente lo que son estos documentos para lograr lo que es el cobro de la exportación. En el caso de los medios de pago simples, esos documentos son gestionados directamente entre comprador y vendedor, y en los medios de pago documentarios se encarga al banco la gestión de esa documentación. Concretamente, y vamos a hablar ahora del tercer punto, la remesa documentaria. En el caso de la remesa documentaria, el exportador nos entrega en Banco Sabadell esa documentación clave, llave, para que el comprador se pueda hacer con la propiedad de la mercancía. La fórmula más habitual es que nosotros en Banco Sabadell gestionemos esos documentos con una cláusula que es conocida como CAD, Cash Against Documents, es decir, cash contra documentos. Es decir, nosotros esa documentación que se nos entrega para su gestión, lo que hacemos es adjuntar unas instrucciones en la que le indicamos al banco del comprador, enviándole esos documentos a través de un servicio seguro de courier, le indicamos que el cobro de lo que, o sea, que para poder hacer entrega de esa documentación clave, llave para el comprador, para hacerse con la propiedad de la mercancía, este debe de hacer el pago inmediatamente de esa factura que se incluye entre esos documentos, ¿vale? Entonces, estamos condicionando, por lo tanto, lo que es la entrega de la documentación a el pago inmediato, Cash Against Documents, ¿no? Bueno, esto a priori suena un poquito mejor, un poquito más seguro respecto a lo que estábamos comentando ahora, ¿no? En el que, bueno, hablamos de que casi necesariamente cuando vendemos ya con la mercancía enviada, ¿vale? Tenemos que buscar complementos, seguro de crédito, factoring, etcétera, ¿no? En este caso, bueno, es cierto que nosotros hemos ya enviado la mercancía, ¿vale? Pero estamos enviando un documento de transporte junto con los documentos que se entregan en Banco Sabadell
para nosotros enviar al banco del importador y, por lo tanto, la mercancía ya no está en nuestro poder. Y es cierto que el comprador tampoco se puede hacer con la propiedad de la mercancía si previamente no retira los documentos y paga, ¿vale? ¿Dónde está el problema o el inconveniente? En este caso, si el comprador no acude a su banco y no retira la documentación. Con lo cual, nosotros no cobramos. Es cierto que él no tiene la propiedad de la mercancía, pero, por otro lado, lo que tenemos nosotros es una mercancía que puede estar situada, pues, en el mejor de los casos, en algún punto en Portugal, pero bueno, puede estar también en un puerto en China o en un puerto en el norte de África. Con lo cual, ya el coste de repatriar esa mercancía y los costes de que esa mercancía esté en el puerto, pues al final son a nuestro cargo. Con lo cual, un posible inconveniente. Se puede dar otra situación, además, si es que el comprador se aproveche de esa situación, a lo mejor para pedirnos algún tipo de descuento. Pues, oye, te voy a pagar 10.000, pues mira, para evitarte los costes de repatriar lo que es la mercancía, pues te retiro los documentos siempre y cuando aceptes, pues, pagarte 9.000 o 9.500, ¿no? Bueno, esta picaresca se puede dar con este medio de cobro. Soluciones para mejorar lo que es esta remesa documentaria. Pues, por ejemplo, pedir un anticipo, como comentamos antes con el caso de las transferencias. Pues, evidentemente, si ya hemos cobrado un anticipo previo a hacer el envío de la mercancía, pues mi cliente estará más ansioso, con más ganas de retirar los documentos y hacerse con el 100% de la propiedad, dado que ya ha pagado una parte de la misma. O bien, por otro lado, y bueno, pues combinar esto, como estábamos diciendo, con las fórmulas de las que vamos a hablar más, garantía bancaria, factoring, o si tengo un seguro de crédito, que me den cobertura suficiente para ello. Y bueno, en cuarto lugar, y no menos importante, por estar de último, el crédito documentario que vamos a citar o vamos a hablar con más detalle al final de la presentación. Bueno, como decíamos, y vamos a pasar al tercer bloque ya, que sería el factoring de exportación. Respecto al factoring de exportación, lo comentamos un poco como complemento, ¿vale?, a esos medios de pago simples, quizás más débiles, vamos a decirlo así, como transferencia, cheque o remesa documentaria, o una remesa documentaria con pago aplazado, ¿no? Es decir, que en vez de cobrar a la vista, cobre dentro de 30 días desde la fecha de un determinado hecho. Bueno, sería, en ese caso, bueno, si la empresa, nuestra empresa, sus empresas, mejor dicho, tiene contratado un seguro de crédito, bueno, pues es probable que le estén ofreciendo cobertura para ese cliente en un momento determinado. Si no tengo seguro de crédito, es posible que me interese igualmente asegurar las ventas de un determinado cliente, bien porque es un cliente nuevo, del cual no tengo mucho conocimiento. Esto en el mercado nacional, pues podemos tirar de colegas, de informes en fin, de diferentes, ¿vale?, de diferentes fuentes, en los que podamos tener un mayor conocimiento del cliente. Esto en exportación a veces es más complicado, ¿vale? Con lo cual, a veces vendemos un poco a ciegas, sobre todo, insisto, cuando no hay seguro de crédito. El factoring puede ser un buen complemento en este tipo de situaciones. O, por ejemplo, también cuando tenemos un cliente muy potente, muy importante dentro de mi facturación y no tengo ese seguro de crédito que me ampare un posible impago de sus ventas. Bueno, pues lo que me interesa en un momento determinado es tener garantizado el cobro de esas facturas de ese cliente importante, dado que, pues, si este cliente fuese insolvente, me podría generar un problema, pues, importante a la continuidad de mi empresa. Otra situación en la que el factoring puede ser una buena opción, hemos citado una primera, que es no tener seguro de crédito; una segunda, pues tener un cliente muy importante en el cual pues puede comprometer la continuidad de mi empresa; y un tercer caso es que sí, que tenga ese seguro de crédito con una determinada compañía, Coface, por decir algo, o decir alguna, y que Coface en un momento determinado no me esté dando cobertura suficiente para lo que yo quiero vender a mi cliente en un momento determinado. Con lo cual, bueno, pues tengo la opción de utilizar el factoring como forma de sustituir esa cobertura que para ese cliente concreto me ofrece mi compañía de seguro de crédito. Bueno, citamos 3 circunstancias posibles en las que el seguro de crédito puede ser una alternativa interesante, ¿vale? Entonces, vamos a hablar más concretamente acerca de la modalidad del factoring sin recurso, ¿vale? Tenemos aquí explicado en esta slide, y el factoring sin recursos se compone de 4 servicios. En un primer lugar, el Banco Sabadell, lo que hacemos es estudiar a aquellos clientes que se nos proponga clasificar.
Para ello nos deben de facilitar los datos del cliente, nos deben de facilitar, por otro lado, qué límite de crédito máximo estiman van a tener con ese cliente, es decir, qué importe de facturas pendientes de cobro en un momento determinado voy a tener con ese cliente, poniéndonos en un supuesto de que de unas ventas más elevadas de lo habitual, y, en último lugar, a qué plazo voy a cobrar de ese cliente. Bien, pues nosotros haríamos este primer servicio que llamamos administración de cuentas, que no es más que estudiar y clasificar a un cliente concreto que se nos propone. Una vez que lo tenemos estudiado y clasificado, vamos a suponer que de forma positiva, es decir, que pues, se ofrece lo que es cobertura suficiente para ese cliente, o sea, estudiamos que sí que podemos llegar a ese punto, el banco lo que ofrece es una cobertura entre el 90 y el 100% del riesgo de insolvencia de las facturas cedidas a través del factoring, ¿vale? Es decir, todas aquellas facturas que a partir de la firma del contrato de factoring sean emitidas a cargo de ese deudor, a cargo de ese cliente, Sabadell asume el compromiso de cubrir entre el 90 y el 100% en caso de insolvencia. Es decir, no se cubre una disputa comercial, quiere decir, si en un momento determinado se alude a las partes de que existe una disputa, la mercancía o la prestación no ha sido la pactada en el contrato, de ahí volvemos al inicio, a la importancia del contrato. Y, por otro lado, bueno, pues un poco la necesidad, por otro lado, o la conveniencia de siempre intentar recoger cuando hacemos una operación de venta, pues aquel documento que nos permita fijar o conocer esa conformidad por parte del comprador para que después no pueda eludir esa disputa comercial. Oye, pues un simple correo electrónico donde el comprador le preguntamos, oye, ¿qué tal ha llegado todo? ¿Todo perfecto? Sin problema. Bueno, pues evidentemente después de esa prueba podemos presuponer que nos puede servir como posible prueba para decir, mira, no cabe la disputa comercial, ¿no? Quien dice esto dice sobre todo algún tipo de prueba en la que se recoja lo que es algún tipo de firma o de, digamos, conformidad expresa por parte del comprador, ¿vale? Entonces, dentro de este punto de cobertura, destacar el asunto o la necesidad de la cesión global de la facturación a cargo de ese deudor. Es decir, para que esta cobertura sea efectiva, es necesario que se ceda el 100% de todas las facturas que estén emitidas a los deudores factorizados, sea cedida y comunicada a Banco Sabadell. Si nosotros no tenemos conocimiento de todas las facturas que se emitan a esos clientes factorizados, evidentemente, si luego hay un problema, hay algún tipo de insolvencia, de impago, nosotros no podemos cubrir facturas de las cuales no teníamos conocimiento. Además, hay que tener en cuenta que en el momento que se ceden las facturas, nosotros cobramos un porcentaje y un fijo como comisión por esa cobertura, por ese servicio de factoring. Si no hemos cobrado por él, evidentemente, tampoco vamos a ofrecer, cuando vienen mal dadas, la cobertura correspondiente. Con lo cual, destacar la cesión global dentro del contrato de factoring. Hablábamos de 3 servicios, hablamos hasta ahora de 2, estudio del deudor, cobertura. El tercer servicio sería la gestión de cobro de las facturas. Es decir, se puede delegar como servicio adicional en Banco Sabadell que seamos los gestores de las facturas llegado a su vencimiento. Es decir, que cuando el banco detecta que existe lo que es un retraso en el pago de la factura, pues nosotros podamos contactar con el deudor factorizado y reclamarle que nos pague, ¿vale? Para ello es necesaria una cuestión y es la notificación de la cesión a favor de Banco Sabadell de los futuros cobros de las facturas de ese deudor. Es decir, del mismo modo, como decíamos, al firmar el contrato de factoring se deben de ceder todas las facturas al banco, pues a partir de la firma del contrato de factoring, si se quiere delegar en el banco la gestión de cobro de las facturas, debemos hacer una notificación al deudor en la que le indicamos que existe tal cesión a través de un contrato de factoring y que en lugar de pagar a la cuenta, en este caso que tengan el Banco Sabadell sus empresas, pues deben de pagar a una cuenta titulada por Banco Sabadell. Ello nos permite a nosotros ir controlando cuándo y cómo se van recibiendo los cobros de las facturas y que si no llega algún cobro podamos reclamar directamente al deudor, ¿vale? Al deudor factorizado. Bueno, cuarto servicio nos quedaría lo que es la financiación de las facturas. Es decir, ya cuando tenemos al deudor estudiado, gestionamos el cobro de sus facturas y además, por otro lado, estamos cubriendo entre el 90 y el 100% de lo que son esas facturas, pues bueno, así lo que nos queda por hacer es anticipar el cobro de las mismas llegada a la fecha de vencimiento, ¿vale? Es decir, antes de la fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, no necesariamente en el momento en que se ceden las facturas, y si estamos facturando a 90 días,
bueno, pues la comunicación de que existe la cesión de la factura se tiene que hacer 15 días después de emitir la factura, pero la financiación, ¿vale?, se puede pedir pues en el día 60, en el día 75, suponiendo, como decía, que ese cobro fuese, por ejemplo, en 90 días. ¿De acuerdo? Pues esto un poco respecto al factoring. Recordemos estos 4 servicios: estudio de deudores, gestión de cobro, cobertura 90-100% en caso de insolvencia y financiación. Los 4 servicios son combinables entre sí, ¿vale? El factoring sin recurso es más completo, es el que, si lo hacemos con notificación, incluiría los 4 servicios, pero se puede hacer quitando ese tercer servicio que citábamos de la gestión de cobro, o bien, o se puede hacer sin financiación, si lo único que quiero es gestión de cobro y cobertura. Bueno, aquí caben casi todas las opciones de combinables entre sí. Bueno, y esto respecto a lo que estábamos comentando acerca de lo que es factoring, ¿vale?, como complemento en esos medios de pago o de cobro más débiles, ¿no? Vamos a hablar ahora del crédito documentario. Y, bueno, como crédito documentario, como su nombre indica, es un medio de pago documentario y, bueno, como estábamos diciendo, son aquellos medios de pago en los que el Banco Sabadell, gestiona lo que es el cobro de las facturas, de la documentación comercial, las facturas también, de lo que es esa exportación, ¿no?, de esa exportación. Entonces, en tal caso, ¿vale?, lo que en el caso del crédito, en el caso de la remesa documentaria, volviendo a lo que citábamos antes, nosotros como banco enviamos los documentos, ¿vale?, pero el banco, en este caso del importador, el banco del comprador, no asumía ningún tipo de compromiso de pago. Es decir, si el comprador no retiraba la documentación en su banco, recordemos que nosotros no cobrábamos. Con el crédito documentario se establece ya una garantía por parte del banco emisor a pagar lo que es esas facturas que nosotros presentemos a través del crédito documentario, siempre y cuando esas facturas, esa documentación comercial, es decir, dicho facturas, hablamos de facturas, certificados de origen, packing list, sobre todo, recordemos la importancia del documento de transporte, cumplan con una serie de condiciones. Esas condiciones, el banco del importador las comunica, en este caso al del exportador, al Banco Sabadell, a través de un mensaje SWIFT. Recordemos que el mensaje SWIFT, la mensajería SWIFT, es un medio de comunicación que tenemos entre bancos y entre grandes corporaciones para, digamos, hacer comunicaciones auténticas, ciertas, ¿no? Entonces, esa comunicación que recibimos del banco del importador pues va a detallar muchos de los aspectos que hemos comentado que debe de incluir el contrato. Es decir, quién es el comprador, quién es el vendedor, cuál es el importe de lo que es la factura o las facturas que se van a pagar a través de ese crédito, cuál es la fecha máxima de envío o de recepción de esa mercancía que se está enviando. Por otro lado, cuáles son las condiciones de pago, es decir, si se va a pagar a la vista en el momento de presentar los documentos o se va a pagar dentro de 30, 60, 90 días desde la fecha, normalmente el documento de transporte. Se cita, por otro lado, desde el punto de vista logístico, cuál es el puerto de envío, cuál es el puerto o los puertos de recepción de esa mercancía y, bueno, si se admiten o no los envíos parciales, es decir, en varias veces, si se admiten o no transbordos de la mercancía y, lo fundamental, se van a citar qué documentos debe aportar el exportador, debe entregar el exportador en Banco Sabadell para, digamos, cobrar esa mercancía, ¿vale?, esa factura. Esos documentos deben de cumplir con todo lo que acabamos de citar ahora, envíos parciales, plazos, puertos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre y cuando esa documentación sea conforme a lo que se ha, digamos, comunicado en ese mensaje SWIFT a Banco Sabadell por parte del banco del importador, pues digamos que en ese caso tenemos garantizado que el banco del importador nos va a pagar, ¿vale? Y bueno, decimos, insisto, en el banco del importador, bueno, porque sí que a priori, pues esto suena, oye, pues tenemos la garantía de un banco extranjero, bueno, pues esta, pues parece quizás la mejor solución, incluso más equilibrada, sin duda, de los 4 medios de pago que hemos hablado, es la más equilibrada entre los intereses de comprador y vendedor, o sea, que mejor refleja lo que se ha pactado en contrato, ¿vale? Pero bueno, es cierto que, pues si a lo mejor estamos haciendo una exportación, pues por poner un ejemplo que nos estaban poniendo hace un ratito a primera de la mañana mis compañeros de Barcelona de Servicios Centrales. Pues el caso de Sri Lanka, ¿no? Pues un país en el que, debido a la situación actual de crisis sanitaria, bueno, pues
han suspendido las importaciones de determinadas mercancías, con lo cual todas aquellas mercancías que, bueno, pues que no hayan sido recibidas antes de la fecha de ese decreto o ley que han sacado, bueno, pues no serán admitidas. Con lo cual, si yo soy exportador o tengo un contrato con una empresa de Sri Lanka y me coge por el medio esta situación, bueno, pues está claro que en principio ese crédito documentario es probable que no sea pagado, ¿vale? Es decir, a pesar de ser una fórmula de cobro irrevocable, bueno, pues los bancos de Sri Lanka han comunicado que en principio no tienen intención de pagar esos créditos. Si existe la opción de confirmar por parte de Banco Sabadell los créditos documentarios. Bueno, este ejemplo es bastante extremo y es un poco pesimista, ¿no? Digamos que hay situaciones bastante más normales, ¿no?, en las que es recomendable esta opción, es decir, es cubrirnos del riesgo país, ¿vale?, y del riesgo de que ese banco que emite el crédito documentario no pueda asumir el pago llegada la fecha en la que tenía que comprometerse al pago de esa factura, de esa documentación presentada, y que sea Banco Sabadell el que, en caso de ese impago, paguemos nosotros por cuenta del banco extranjero, del Banco de Sri Lanka, hablemos de Argelia, hablemos de Cuba, hablemos de otros muchos países en los que, dada la situación de riesgo país, es recomendable el que bueno, pues seamos nosotros los que asumamos esa, o añadamos esa garantía adicional a la del banco emisor. En ese caso, y añadiendo confirmación Banco Sabadell al crédito documentario, bueno, pues tenemos ya quizás una situación pues mucho más cierta y mucho más segura, sobre todo, como decía, en países más complicados, ¿no? Bien, citar aquí, y cuando hablamos de LC, Letter of Credit, crédito documentario en inglés, LG o LG, letra de garantía, Letter of Warranty, ¿no? Bueno, pues digamos, diferencia entre uno y otro y cuál es una de las características más importantes de, digamos, aplicar las normas de la Cámara de Comercio Internacional a mis operaciones de crédito documentario o de garantía bancaria. Bueno, pues la Cámara de Comercio Internacional, como organismo privado, ¿vale?, propone norma privada, a la que la mayor parte de entidades financieras nos acogemos a la hora de emitir créditos documentarios o garantías bancarias, ¿no? Hablamos, en el caso de créditos documentarios, las UCP 600, en el caso de garantías bancarias, las URDG 758 o las ISP 98 si hablamos de cartas de crédito stand-by, es una fórmula de garantías similar. ¿Qué supone el hecho de sujetar a estas normas mis créditos o garantías bancarias? Pues básicamente que la utilización de esas o la ejecución de esos créditos o garantías bancarias es independiente de lo que se haya pactado en contrato. Como decía, en el crédito documentario nosotros cobramos contra presentación de unos documentos que cumplan unos determinados requisitos. En el crédito documentario no se recogen todos los requisitos que previamente se pueden haber pactado en un contrato, ¿no? Solamente se recogen y los bancos nos limitamos a revisar unos documentos que cumplan con una serie de condiciones. Si esos documentos cumplen con esas condiciones, decíamos que el banco emisor está obligado, el banco del importador está obligado a pagar ese crédito documentario. Bueno, pues a priori no tenemos los bancos, cuando tenemos que pagar los créditos documentarios o una garantía bancaria, que controlar o justificar que efectivamente existe o no cumplimiento o incumplimiento contractual por las dos partes. Si la documentación que se exige para pagar la garantía o el crédito documentario reúne los requisitos pactados, nosotros pagamos y punto. No vamos a revisar si se ha incumplido o no el contrato. Para ello existían antes pues lo que se denomina aquí como las fianzas o garantías accesorias, ¿no? Aquí lo tenemos marcado. Estas garantías accesorias sí son dependientes del contrato, es decir, se debe de justificar el incumplimiento contractual por parte del comprador, del vendedor, la parte avalada, para que la entidad que emite esa fianza ejerza lo que es el pago de la misma en caso de una ejecución, ¿vale? Entonces, esto puede ser bastante complicado y engorroso porque, bueno, pues hablamos antes de las legislaciones aplicables, pues digamos que a lo mejor lo que tenemos que esperar es a tener pues, o un laudo arbitral o una sentencia judicial en la que bueno, pues el banco pueda apoyarse para decir, pues ha incumplido una parte o no ha incumplido, procede o no procede el pago de esa fianza. Esto no sucede en las garantías independientes o en los créditos documentarios sujetos a estas normas de la Cámara de Comercio Internacional. Por ir acabando, ¿vale? Citar la diferencia entre el crédito y la garantía bancaria.
hemos dicho que el crédito documentario es un medio de pago, ¿vale? Y funciona como tal, quiere decir, es un medio de pago que incorpora una garantía bancaria, con lo cual yo para cobrar utilizo el propio crédito documentario. En el caso de la garantía bancaria es solo garantía bancaria, es decir, a priori no incorpora medio de pago. Es decir, yo tengo una garantía bancaria que, por poner un ejemplo, me cubre en caso de que mi cliente impague las facturas que le vaya a emitir durante los próximos 6 meses. En principio, como cualquier aval que recibimos, bueno, pues las garantías bancarias nos amparan en caso de incumplimiento. Si mi cliente me va enviando transferencias o voy cobrando con cheques de forma normal y sin problema, la garantía bancaria está ahí quieta, stand-by, ¿vale? Pero a priori no la voy a utilizar salvo que exista incumplimiento. Si la otra parte no paga, entonces será cuando utilice la garantía bancaria, ¿vale? Pero bueno, a diferencia del crédito documentario, que siempre lo vamos a utilizar como medio de pago, la garantía bancaria solamente en caso de incumplimiento. ¿De acuerdo? Y bueno, ya para finalizar, simplemente pues una reflexión acerca de lo que nos facilita el crédito documentario. Es decir, hablamos de crédito documentario, esas 3 vertientes, esas 3 facilidades que tiene, en la que hablamos de crédito documentario a una en sí, en un solo servicio, un medio de pago, un medio de garantía y, por otro lado, es una fórmula a través de la cual, como hablamos en el factoring, pues se puede obtener más facilidad para conseguir financiación, tanto como vendedor como comprador. Es decir, mi proveedor estará más dispuesto a darme pues, un pago a 30, 60, 90 días si le pago con un crédito documentario, dado que, bueno, pues quien está garantizando el cobro de esas facturas que se presentan a través del crédito, bueno, pues están garantizadas por un banco, con lo cual, bueno, pues estará más de acuerdo en utilizar esta fórmula para darme crédito, ¿no? Por decirlo de algún modo. Del mismo modo que si yo soy vendedor, bueno, pues tendré más facilidad para ir a mi banco y decir, oye, tengo un crédito documentario, necesito financiarlo. Bueno, pues vamos a tener más conocimiento de la operación en base a esa comunicación que recibimos del banco del importador y esto facilita al final el utilizar el crédito documentario. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Aquí tenéis mis datos de contacto, ¿vale? Bueno, falta el correo electrónico, disculpad, luego os lo paso aparte y bueno, mi teléfono y el resto. Solo está la cuenta de LinkedIn. Pero bueno, en fin, que os pasaré lo que es el resto de datos para que pues, cuando queráis pues nos puedan formular lo que son las consultas que puedan surgir a partir de ahora, que bueno, pues no necesariamente ahora tienen por qué surgir, ¿no? Pero bueno. Pues nada, Eduardo, bien. No sé si hay preguntas por parte de los asistentes. Seguro que sí. Muchas gracias por tu brillante exposición, Miguel. Yo tengo varias preguntas, pero prefiero darle paso al resto de los asistentes que creo que también hay alguna pregunta. Yo creo que sería importante que levantarais el micrófono. Yo creo que José Ramón Carril creo que quiere hacer una pregunta, que encienda el micrófono y la haga, a ver si la podemos escuchar todos. José Ramón, enciende el micrófono, por favor. Está encendido ya, ¿me oís? Perfecto, sí, yo... Sí, Miguel, José Ramón. ¿Sí me oís? Sí, sí. Vale. Oye, Miguel, me ha encantado escucharte, aunque yo no estoy en el sector ni de exportador, ni importador, ni nada de esto. Pero siempre que escucho el conocimiento experto de alguien en materias que no conozco, me entran unas dudas que a veces pueden ser tontas, ¿no? Y en este caso me gustaría tener a Miguel continuamente de mi mano cuando algún cliente mío se le ocurre exportar, que son muy pocos. Estamos en una zona, Galicia, seguramente la conoces mucho mejor que yo en ese aspecto. Hay pocos exportadores, pero de vez en cuando surge un iluminado que quiere mandar a Holanda o a donde sea, pues un producto suyo que lo descubrieron en internet y quieren comprárselo. Entonces surge la inseguridad que incluso yo tengo una asesoría de empresas. Te hablo del contexto para que tengas un poco conocimiento de mis dudas. El gran problema que tenemos es cuando vienen aquí, oye, ¿y si a este le mando y luego no me paga? Entonces, si yo te tuviera al lado,
te lo trasladaba y entonces le contabas todas estas cosas. Pero la pregunta es bastante más sencilla. ¿Tenéis vosotros en el Banco de Sabadell algún servicio de asesoramiento que facilite la exportación segura? O dicho de otra manera, el primer paso sería averiguar la solvencia del comprador en Holanda, por ejemplo, o en Sudáfrica. ¿Tenéis algún servicio facilitador de esa información? ¿No la tenéis? Sí, a ver, como explicaba antes, lo que es el factoring quizás sea una primera herramienta para acercarnos a ese conocimiento de la solvencia o de la capacidad de crédito que tiene un cliente. Es decir, recordad que de los 4 servicios que citábamos del factoring, el primero, la administración de cuentas, precisamente consiste en eso, es decir, en saber qué límite de crédito máximo puedo llegar a tener con un determinado cliente. El estudio, para que se hagan una idea, tiene un coste de 72 euros más IVA. Si bien es cierto que si se proponen pues, un volumen importante de clientes, ese coste se puede, digamos, ajustar. Es decir, pues, bueno, para hacer un estudio y tener un poco la idea de hasta dónde puedo llegar con un determinado cliente, ¿vale? O no cliente o potencial cliente, pues eso es una muy buena primera aproximación, ¿no? Para conocer un poco más. Como decía, o sea, a priori es difícil llegar a conocer desde aquí, desde España, pues como comentabas acaso, un potencial cliente sudafricano. Pues a lo mejor es difícil, digamos, desde aquí conseguir informes fiables, ¿no? De este. En cualquier caso, el factoring no solamente un informe, si contrato el producto, después, y se llega a clasificar al cliente potencial, tenemos una cobertura, recordemos, entre el 90 y el 100% en caso de que este señor impague, ¿no? Con lo que, bueno, como primera aproximación, nosotros lo recomendamos mucho y en cuanto a, digamos, ese servicio que ofrecemos, nosotros lo hacemos un poco a medida, es decir, el primer contacto con nuestras empresas, ¿vale? Siempre lo tienen normalmente las oficinas, incluso a través de nuestra página web. En este caso no hay problema porque como voy a facilitar mis datos de contacto completos, ya me pueden llamar directamente, ¿no? Para cualquier cuestión. Pero que a través de la página web del banco también se pueden lanzar consultas. Hay un enlace y, bueno, se nos van dirigiendo después a los directores de negocio del área correspondiente, ¿no? Entonces, quiero decir, y un poco ahí ya vamos enfocando a qué solución es la más idónea en un momento determinado. Bien, Miguel, muchas gracias. Ya me siento un poco menos desamparado. Gracias. Bueno, gracias. Yo añadiría ahí una pregunta, que es la siguiente. La diferencia del coste del factoring nacional del internacional. No es que desprecio, sino un poco saber la relación de precios, porque el factoring nacional quizás lo conocemos más, lo utilizamos más, y quizá el que está iniciándose la internacionalización, en la exportación, el factoring, que me parece una buena herramienta, conocer un poco las diferencias de precio entre uno y otro y la liquidez que genera. A ver, en principio, y podemos casi, como decía, no tengo problema tampoco en más o menos comentar cuáles son las tarifas orientativas, ¿no? Que tenemos en estos servicios. Y digo orientativas por un motivo, que es decir, yo, como decía, en el caso del factoring internacional de exportación, la menos apliquemos un 1% sobre todas las facturas que se cedan a los clientes factorizados, ¿no? A cargo de los clientes factorizados, ¿no? De todas aquellas facturas que se nos comuniquen. En el caso nacional, la tarifa se mueve en el entorno del 0,50, 0,75 y ahí sí que a lo mejor me equivoco, ¿eh? No estoy muy seguro del porcentaje porque no lo llevo yo directamente. Pero bueno, insisto, en el caso de... hay una ligera diferencia, ¿vale? Pero también es cierto que esa es una aproximación. Es decir, lo recomendable es hacer el estudio y pagar esos, como decía inicialmente, 72 euros más IVA, ¿no? Una vez que está hecho el estudio, nosotros tenemos más información para saber la calidad de ese cliente, ¿no? Porque en función del resultado del estudio también ya nos determinan cuál es el coste que para Sabadell tiene esa cobertura. Entonces, en función de ese coste, nosotros también podemos ajustar a la baja respecto a ese 1%. También es cierto, hay clientes que a lo mejor su calidad no es tan buena y esa media del 1% se excede. De hecho, bueno, pues también es cierto que en algún caso nos han pasado propuestas con comisiones del 3% sobre el importe facturado, que bueno, a lo mejor es para replantearse pues los márgenes que le aplicamos a ese cliente o incluso pues cuestionar el venderle, ¿no? Dado que la cobertura es tan elevada, ¿no? El coste de la misma. También varía el coste de la cobertura en función del porcentaje que demos. Es decir, va a ser más caro si la cobertura que ofrecemos es del 100 que si es del 90.
¿vale? Entonces, pero bueno, como referencia ahí, Eduardo, pues el 1% más hay 15 euros fijos por factura de gestión que también se aplican en el factoring sin recurso, ¿no? Pero bueno, insisto, son tarifas orientativas. Después, en función del resultado del estudio, negociamos con cada cliente hasta dónde podemos llegar, con más información, ¿vale? Gracias, Miguel. Creo que Lucía quería hacer una pregunta. Lucía, ¿estás por ahí? Enciende el micrófono, por favor. Lucía. Hola. Hola. Hola, Lucía. No sé si me escucháis, porque yo ni me escucho. Sí. Te escuchamos. Vale. ¿Qué tal? Hola. Mira, tenía una pregunta. No sé si vas a tu experiencia me puedes decir con qué países tenemos las empresas gallegas el mayor tráfico de mercancías. Pues la verdad es que no tengo el dato ahora adelante. Sí que recuerdo que, bueno, en general es Unión Europea, nuestro principal destino de exportación. La verdad es que me da rabia no tener la información delante, ¿no? Es algo que sí que es ¿Y el bastante... sector? A ver, los principales sectores al final es la automoción, ¿no? Automoción y textil son los sectores más potentes, pero bueno, también es cierto porque tenemos lo que son dos referencias, pues bastante, nos distorsionan bastante, que al final es el grupo Inditex y por otro lado Citroën, ¿no? Citroën ocupa lo que es el sector de automoción, no solamente Citroën, también todas las auxiliares, ocupan lo que es el ¿no? Digamos, dentro de la exportación gallega. Pero bueno, si dispongo de la información no tengo ningún problema en facilitarosla después con más detalle. Principales destinos al final es Unión Europea, insisto, nuestros mercados más naturales, Portugal, Francia, Alemania, ¿no? Y bueno, pues si lo revisamos después os pasaría más detalle de esa información. Perdona que no te puedo contestar con todo el detalle. Dime, perdona. Eso implica que los países que ofrecen mayores garantías para vosotros son los de la Unión Europea, ¿no? No necesariamente, ¿eh? Tengamos en cuenta que dentro de la Unión Europea, por ejemplo, pues Portugal estuvo en una situación bastante delicada, no hace muchos años, también lo hemos estado nosotros, España, y bueno, pues tenemos países como Grecia en los que, bueno, pues tenemos que andar con más cuidado. También tenemos países fuera de la Unión Europea con unas calificaciones mucho mejores de las que podemos tener en otros mercados. Ya no solamente lo que es la situación del país, sino también la calidad, digamos, de las entidades financieras. Tened en cuenta que nosotros analizamos no solamente lo que es el propio riesgo país, sino que también analizamos la posibilidad de que esa entidad financiera no pague, ¿no? Con lo cual, bueno, pues determinados países con entidades financieras muy solventes, muy potentes, pues al final los costes de esa cobertura, al final tomando un poco como referencia los costes de la cobertura, pues a lo mejor no son tan altos en comparación a los de otros países, pues, porque tengáis una referencia, ¿no? Pues Argelia, que a priori nos puede sonar pues, un país, es cierto que con unas costumbres y una forma de trabajar, bueno, pues complicada. Sin embargo, la mayor parte de entidades argelinas tienen costes de confirmación, ¿no? De esa confirmación que decíamos que añadíamos, pues en caso de que no pagasen un crédito documentario o no hiciesen el pago de una garantía bancaria, pues los costes son bastante parecidos a los que podemos tener de muchas entidades, de la mayor parte de entidades financieras españolas o de entidades portuguesas. Quiero decir que a priori aquello que nos puede sonar como un poquito peor, ¿vale? Pues no tiene por qué, ¿vale? Quiero decir, o sea que dentro de Europa no todo es Montes Orégano, no todo es Alemania. Y bueno, y estamos viendo también en la situación actual pues también una incidencia muy importante de la pandemia y muy distinta entre unos países y otros, ¿no? Esto también, en un momento determinado, también está teniendo incidencia en la consideración de riesgo país, etcétera, ¿no? Muy bien, gracias, Lucía. Esto, no sé si Santiago Cortegoso, que tiene el micro encendido, quiere hacer alguna pregunta o alguna otra persona. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, Eduardo, si me permites. Sí. Eduardo, sí. Mira, soy Arturo Ramírez. Una pregunta por si, de cara al mercado internacional, a las exportaciones y demás, y la situación en la que estamos, y desde el punto de vista del banco, ¿no? Y el conocimiento, ¿creéis que hay algunos sectores que todavía sean suficientemente jóvenes como para que en Galicia tengamos que prestarle más atención? Sectores estratégicos o que ya están
digamos, nuevas materias primas o nuevos sectores o Sí, algo, o sea, digamos, algo de interés, más o algo más menos de novedad. maduro, o que tenga una... Sí, digo, tenemos el granito, tenemos un poco ya lo de lo que, bueno, que ya sectores, que ya la gente que están en manos de grandes profesionales, ¿no? Como no puede ser de otra manera. ¿Y qué otras oportunidades crees que tenemos en Galicia para prestar la atención en estos momentos? A ver, yo os hablo un poco de la experiencia que hemos tenido en los últimos 6 meses, que esto ha sido un cambio constante, es decir, y la verdad es que es bastante cambiante, ¿no? Es decir, evidentemente todo lo que tuviese que ver en un momento inicial, incluso actual, con suministro sanitario, ¿vale? Está claro que eso es digamos, la piedra filosofal hoy en día, ¿no? Es decir, cualquier empresa que tuviese esa, bueno, experiencia en ese sector, bueno, pues evidentemente ha tenido un auge tremendo y absoluto, ¿no? Alimentación, y es curioso, es un sector tremendamente maduro, ¿vale? Y bueno, digamos, bastante estable en ese sentido, por alimentarnos tenemos que seguir alimentando, evidentemente, pero dentro, como os decía, de las zonas que yo gestiono, bueno, pues la zona del Barbanza, que es donde están muchas de las grandes conserveras de aquí de Galicia, de Europa y del mundo, ¿no? Vamos a decirlo. Bueno, pues muchos de esos sectores han salido fortalecidos, digamos, de toda esta situación. En general, todo lo que tenga que ver con gran distribución, ¿vale? En este momento, bueno, pues ha tenido un auge importante. Lo mismo, y no sé si también lo preguntabas, Arturo, el tema de determinados mercados. Es decir, Asia, en este caso China, bueno, concretamente, fue la que inició, digamos, no deliberadamente, por Dios, estoy diciendo eso, pero me refiero que sí que fue donde se inició todo el foco de la pandemia. También han sido a lo mejor los que han tomado medidas más drásticas y están siendo los que ahora mismo están ya en una senda de crecimiento. En general, pues China, Corea del Sur, evidentemente, Bangladesh, es decir, determinados mercados ahora mismo están teniendo lo que es un cierto auge, vamos a decirlo así, ¿no? Un cierto despegue económico que, bueno, estamos viendo que aquí hacia Occidente nos está costando un poquito más salir adelante, ¿no? Pero, a ver, en cuanto a sectores que puedan haber salido fortalecidos, te puedo citar, se me ocurrían ahora estos por la clientela con la que yo trabajo. Si te hablas el granito también, y sin embargo, hablando con empresas, clientes del banco, del sector, quizás porque hay un mayor impulso de lo que es el sector público, del gasto público, están teniendo un año pues ni tan malo. Quiero decir, al final, pues, la construcción está también, entiendo que fuera o lo que sea, pero que está tirando. También muy ligada a la exportación, esta mayor demanda. Con lo cual, quiero decir, a priori, aquello que nos sonaba a sectores más maduros, pues no están teniendo un mal comportamiento en este momento. Sí, y perdona por añadir a colación con la pregunta y dar continuidad. Aquí en Galicia, claro, aquí hay mucha micropyme, bueno, en toda España, pero bueno, en Galicia también especial micropyme, pequeña y media empresa, autónoma. Tenemos la vista, o deberíamos de incentivarla, a aglutinarnos más, porque claro, somos todos muy pequeños, ¿no? Es decir, si yo soy de la construcción, ¿no? De construcción Ramírez, Sí. Y ahora mismo con la pregunta iba un poco por el tema de la cantera también, ¿no? Tengo una cantera en marcha ahora, pero bueno, de árido, de granito y bueno, en principio pues también estás poniendo un poco los ojos en este tema de exportar algo, ¿no? Por lo menos a Portugal o a algunos sitios donde, bueno, pues están haciendo algunos puertos y para material pascollera, etcétera y tal. Entonces, de todas formas, en el tema de alimentación, de agrícola, ¿no? En general, que estamos poniendo un poco los ojos en algo de esto y tal, diversificar, ¿no? Por ahí, te encuentras con que al final los tamaños de los que pretendemos, ¿no? Al final, pues vas a aglutinar pocas hectáreas, ¿no? Porque entre el minifood, una cosa y otra. Entonces, yo no sé si estamos o deberíamos desde las entidades financieras, desde las políticas un poco de aglutinar esas materias de muchos, ¿no? Pues para poder ser competitivos, ¿no? Porque si al final pues vamos a crear pocas unidades para poder exportar, ¿no? No sé. Yo por mi experiencia, Arturo, de otras, bueno, como ya me ha tocado vivir otra crisis dentro del sector, sí que bueno, pues lo he vivido, ¿no? Estos intentos de, bueno, pues nos acordamos de sacar el paraguas cuando estamos en la calle y empieza a llover y no lo llevamos encima, ¿no? Bueno, pues nos pasa un poco esto, es decir, con la diferencia de que, bueno, la anterior crisis sí que, bueno, pues nos fueron avisando con un poquito de antelación y en esta no hubo tiempo de reacción de ningún tipo. Pero sí que a raíz de la anterior crisis hubo algunos intentos,
si mal no recuerdo, tutelados por la Xunta de Galicia, a través del IGAPE, me parece. Precisamente de ese cooperativismo, es decir, yo pues hago la construcción, tú tienes material de construcción y yo hago piedra, ¿no? Bueno, pues formar lo que son esos grupos, ¿vale? Para, digamos, salir al exterior y, bueno, pues evidentemente ser más competitivo, dado que, bueno, pues intentamos cerrar lo que es todo el ciclo de producción, que si voy yo solo, ¿no? Entonces, la cuestión, no hemos visto, y yo por lo menos, ¿vale? Pues que muchos de esos intentos hayan sido fructíferos, ¿no? Es decir, que al final, pues todo esto haya llegado a un punto en el que hayan salido contratos de forma recurrente. Pero está claro que es una de las mejores soluciones que puede haber. Nosotros desde los bancos, por lo menos en Sabadell, bueno, pues sí que tenemos lo que es el programa de Startups, ¿no? Que, bueno, concretamente aquí en el área de Vigo es gestionado desde la oficina principal de Vigo, ¿no? Por los compañeros, allí tenemos un especialista en esta materia, pero después, digamos, este tipo de temas más cooperativos, ¿no? Bueno, pues o ya nace de la iniciativa propia de varias empresas, o si no, como os decía, hubo intentos en su momento por parte de la Xunta de Galicia de que esto se intentase llegar a algún tipo de acuerdo entre empresas, ¿no? Para fomentar esta salida. Pero bueno, eso es más un poco está al hilo de lo que los organismos públicos vayan sacando, ¿vale? Para eso. En cualquier caso, es un momento a lo mejor conveniente para salir a exportación, siempre lo va a ser, ¿no? Pero bueno, insisto en la necesidad de estar un pelín alerta, ¿no? De esas medidas, un poco que hemos ido comentando desde un punto de vista más financiero, ¿no? Bueno, pues también tenerlas en cuenta y de también la experiencia que nos llevó en la anterior crisis es de haber salido un poco a lo loco, ¿no? Y a lo mejor no haber tomado estas medidas que estamos comentando, con lo cual, al final, el remedio es la enfermedad. Quiero decir, si tú como solución planteas salir al extranjero, pero después tienes problemas de impago, lo que está claro es que no hay ventas y no hay cobro, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues esto también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer esa salida, sea conjunta, sea uno solo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, yo tengo una, Eduardo. De acuerdo, pues venga, adelante. Miguel, dentro del ámbito en el que me desenvuelvo, el del asesoramiento, me interesa un dato que tú podrás tener seguramente. ¿Cómo está la cultura de los exportadores gallegos de asegurar sus exportaciones? O sea, hacer exportaciones seguras. ¿Cómo lo detectáis vosotros? ¿Es algo habitual o realmente la práctica habitual es exportar y que venga Dios y lo vea sin tratar de hacer las operaciones como tú has dicho, siguiendo los cauces seguros que proponéis? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo que en muchas ocasiones la exportación, si la enfocas, recordad cuando estábamos hablando de los medios de pago, hablamos de la transferencia, digamos, con una transferencia, si la cobras por anticipado, sin haber llegado a enviar la mercancía o prestar tu servicio, Claro. está claro, como medio de cobro es estupendo, ¿no? No asumo ningún riesgo ni nada y la pelota, digamos, la pongo en el tejado del comprador que está asumiendo todo el riesgo de que yo no le preste el servicio o le envíe la mercancía, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que si en ocasiones lo que hemos visto en algunas empresas que han intentado hacer lo que es esta salida al exterior es ponerse en esa posición, digamos, súper conservadora, ¿no? De decir, yo cobro por anticipado y por lo tanto, pues no me la juego, ¿no? Claro, si optas por esa opción, pues evidentemente las posibilidades, digamos, de poder llegar a desarrollar tu negocio de exportación son mucho más limitadas. Es decir, como en España, tú cuando sales a vender afuera, o bien tienes un producto que es súper exclusivo y que, bueno, no tienes apenas competencia, o si no, pocos clientes van a estar dispuestos a mantener una relación comercial sin tener, digamos, un mínimo de plazo de crédito o tener unas condiciones de pago un poquito más flexibles, ¿no? Entonces, sí que vemos mucho, José Ramón, que la primera opción es el pago anticipado, ¿vale? Pero sí que después, cuando las empresas ven que se ven obligadas a tener que flexibilizar las condiciones de pago y cobrar a 30, 60, 90 días para tener esa mayor facilidad, ¿vale? O dar una continuidad a esas ventas, es cuando ahí o nos reclaman o bien tiran de su seguro de crédito para dar lo que es una mayor
para obtener ese plus de seguridad que no tienen, pues utilizando la transferencia. Otra fórmula, lo que pasa que esto, insisto en estar debidamente asesorados, ¿no? Y bueno, para eso nosotros lo estamos, es la función nuestra con nuestros clientes. Es que el primer paso, ¿vale? Cuando hacemos una exportación y esta exportación ya tiene un cierto importe, un cierto volumen, ¿vale? Respecto a lo que nosotros facturamos, no quiere decir que sea ni más grande ni más pequeña, ¿no? Para nosotros tiene una importancia. Es empezar esta relación comercial con crédito documentario, es decir, irnos. Recordemos cuando hablábamos de los otros medios de pago que todos tenían un cierto desequilibrio a favor del comprador o a favor del vendedor y que el crédito documentario era un poco el más, en el que más equilibrados estaban los intereses de comprador y vendedor. Es decir, tu banco me va a pagar cuando yo justifique que te he enviado la mercancía, con lo cual nunca me va a pagar si no se ha justificado adecuadamente que la mercancía ha sido enviada, ¿no? Entonces, o entregada en un punto determinado, o lo que se haya pactado a través de esa carta de crédito. Entonces, quiere decir que al final este tipo de soluciones, como el crédito documentario, en una primera relación, pues a lo mejor es conveniente, dado que nos sitúan en ese punto bastante equilibrado entre las dos partes, con lo cual comercialmente podemos empezar con esta fórmula, es cierto que es más cara para un lado y para el otro, y después nos vamos conociendo, vamos qué comportamiento es el adecuado y, bueno, después vamos bajando un poquito la guardia. Pues pasamos de, pues un poco en aquel orden que ponía de los medios de pago, pues del crédito nos podemos pasar a la remesa documentaria y de ahí, pues oye, terminar con una transferencia y combinarla con un factoring, ¿no? Bueno, pues puede ser una alternativa. Todo depende de lo dispuesto que esté también el comprador a aceptar nuestras condiciones, ¿no? Es decir, si no hay mucha disposición, el factoring es una fórmula, o el seguro de crédito es una fórmula perfecta, dado que yo tomo una cobertura y mi cliente no tiene por qué enterarse que la estoy tomando, ¿no? No, la pregunta concreta realmente era si los gallegos acudimos mucho a vosotros o no. No, todo eso que nos has explicado lo había entendido, pero si en estos momentos hay tendencia a acudir al Banco de Sabadell para decir, oye, asesórame que no quiero salir de mi barbecho. Ah, y antes de nada, antes de cortar, en nombre de todos los que estamos aquí, felicidades, que hoy es el día de tu santo. Ay, gracias. Es verdad. Pues muchas gracias. Hola, quería hacer una pregunta, si puedo. Sí, adelante. Para terminar, respecto a lo que comentaba José Ramón, ¿vale? Simplemente matizar que sí, y lo hemos notado que las consultas ahora son mayores, ¿vale? Y perdona que te he soltado aquí un rollo, ¿vale? No. Pero sí que las consultas se han incrementado y sobre todo lo hemos notado mucho en empresas que o estaban exportando o estaban exportando y no tomaban medidas o no estaban exportando y ahora les surgen oportunidades de negocio porque se ha cerrado un mercado, porque se ha cerrado tal otro, ¿no? Entonces, sí, efectivamente recibimos más. Sí. Hola, buenos días. Hola. Soy José Manuel Fontenla. Yo voy a hacerte una pregunta sobre importación y sobre un caso concreto, porque es la experiencia que tengo, ¿no? Vosotros en el banco, porque tengo una persona de mi entorno que ha decidido ser emprendedor, persona joven, y quiere montar un negocio sobre cosméticos japoneses. En este caso, se encuentra con un problema, que es que tiene dificultad para poder conseguir tener relaciones con proveedores en Japón. La pregunta es, ¿vosotros en el banco solo asesoráis sobre el tema de medios de pago y cobros y tal? Si no, también podéis poner en contacto una persona que quiera emprender un negocio aquí en Galicia. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Cómo sería el contacto con una empresa que pueda suministrar la mercancía? En este caso concreto, pues están intentando hacerlo a través de la Embajada Comercial de Japón en Madrid. No sé si a través de una entidad financiera se podía hacer ese tipo de gestión de asesoramiento a la hora de poder contactar con proveedores que puedan servir la mercancía, porque los que ha contactado se niegan a vender aquí a una persona, a una empresa pyme pequeñita que acaba de empezar. Claro. A ver, en el banco propiamente no hacemos lo que es esa labor de buscar proveedores. Sí que es cierto que dentro del banco ofrecemos servicios, ¿no? en este sentido. De hecho, bueno, Sabadell forma parte de lo que es un programa, que es el programa Exportar para Crecer, en el que, bueno, en aquellos ámbitos de negocio, nosotros, como decías, ¿no? Realmente nos limitamos un poco a hablar de medios de pago y hablamos de otras cuestiones como el contrato porque nos afecta, ¿no? En nuestra operativa bancaria. Pero hay que decir, para otras cuestiones relacionadas con abogados, con logística, con inversiones en el extranjero,
Formamos parte de este programa, Exportar para Crecer. Tenéis información en nuestra página web, en la que, bueno, pues nos apoyamos, ¿vale?, en diferentes ámbitos para tener ese mayor conocimiento de otros mercados o asesoramiento específico para otras cuestiones que no sean financieras solamente, ¿no? En cuanto al tema de consultoría, el banco ofrece, no directamente, sino que ofrecemos servicio de consultoría, pero de terceras entidades. Es decir, a través de nuestra página web también tenéis diferentes enlaces en los que nuestros compañeros de servicios centrales, explicando un poco lo que son esas necesidades, ¿vale?, de buscar en un mercado determinado, proveedores, clientes, etcétera, bueno, pues nos pueden facilitar lo que es el contacto de servicios de consultoría pago, ¿vale?, en los que, bueno, pues nos hacen una propuesta, pues ¿qué es lo que usted busca? Bueno, pues yo le puedo ofrecer esto con esta tarifa, con este precio. Bueno, pues un poco lo que facilitan, dada la experiencia y, bueno, pues el conocimiento que tenemos de operativa internacional y tradición en Banco Sabadell, pues también conocemos estas empresas de consultoría y, bueno, pues podemos facilitar lo que es el contacto con las mismas, más a través de nuestros servicios centrales. Insisto, o sea, es exclusivo para clientes de Sabadell y, en este caso, se puede solicitar a través de nuestra página web, ¿vale?, o bien a través de nosotros, los directores de negocio internacional. Nosotros ya lo ponemos en contacto y luego ya sí que es una relación consultora con el cliente interesado. Si interesado, que lo ofrecen bien, y si no, pues nada, ¿no? Es decir, lo que sí nosotros directamente no hacemos esta labor. Vale, correcto, entendido, gracias. Nada. Perdón, Miguel, quería aclarar una cosa. Bueno, yo como vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra, Vigo y Villagarcía, quería decir que el mejor instrumento que tenemos, y si te vuelven a hacer esta pregunta, te ruego que los envíes a la Cámara, porque son perfectos embajadores, conocedores del mercado internacional y con presencia física en países, incluso en China. Perfecto, pues, disculpa que no lo haya citado, pero tienes razón, que hacen un papel perfectamente en esto. En la Cámara. En la Cámara de Comercio, que tenemos oficinas en Villagarcía, en Pontevedra y en Vigo, ¿no? Y la solución está ahí. Una simple llamada y tenemos incluso personas de contacto en China. Con la crisis esta del COVID, a través de la Cámara de Comercio, se han importado mascarillas FFP2 de una forma inmediata y al mejor precio. O sea, como esto podemos tanto importar como exportar. Tenemos presencia física, las cámaras son embajadores en países de destino, tanto de origen como destino, o sea, tanto para importar como para exportar. Se generan agentes de relaciones comerciales en el país de destino. O sea que hay una tradición y una experiencia en las cámaras de comercio que están ahí. Muchas veces, como veo, no nos acordamos de ellas, pero sí que es importante saber que están ahí y que son instrumentos muy bien preparados para la internacionalización de las empresas. Simplemente esto, José Manuel. Llamas a la oficina y te lo van a resolver. Si no, me llamas a mí y te lo arreglo. No, vale, gracias, Eduardo. Pasa que no es en Pontevedra, pero bueno, las cámaras da igual qué provincia sea, ¿verdad? Sí. Pero es igual. O sea, si tú quieres importar, aunque sea desde Madrid, a través de la Cámara de Vigo, te consiguen el contacto. Ah, eso sí que no lo sabía. Perfecto, gracias. Si tú estás en Pontevedra y quieres hacer la consulta en Pontevedra, te lo hace. O sea, vale. Pero esta mañana, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pues nada más agradecerle a Miguel su presencia hoy con nosotros, su brillante exposición y atención de las preguntas. Ya conocemos ahora mismo que tenemos un experto en internacionalización y el apoyo a las empresas, el acompañamiento financiero de las empresas. Muchas gracias, Miguel. Felicidades también por ser tu onomástica y espero vernos en otras cafés virtuales como estos. Muchas gracias a todos. Y nada, muchísimas gracias a todos vosotros y nada, espero veros muy pronto. Os pasaremos lo que son los datos de contacto concretos, completos, ¿vale? Para que, bueno, pues sigamos ahí a vuestra disposición, ¿vale? Gracias y buenos días a todos. Hasta luego. Igualmente, buenos días a todos.